El campeón suevo había desaparecido. En el año 98 de nuestra era, en la provincia romana de Germania Superior, el alba llegó fría y húmeda sobre el asentamiento de Vicus Avium. El aire olía a tierra mojada y al humo de los fuegos nocturnos, pero bajo ese aroma cotidiano vibraba una tensión palpable, una sed de sangre colectiva que había unido a colonos y soldados durante semanas. Las gradas de la modesta arena de madera ya estaban llenas de rostros ansiosos, todos esperando el espectáculo de la justicia romana. Sin embargo, en las entrañas del recinto, la celda que había albergado al prisionero más odiado de la frontera yacía abierta y vacía. La noticia se extendió como una plaga silenciosa, un eco sordo que anunciaba la humillación del tribuno Lucio Licinio Severo, y el comienzo de una infamia que marcaría a una mujer para siempre. Para entender la magnitud de aquel silencio, es necesario regresar en el tiempo, a los días en que el nombre de Cornelia era sinónimo de honor y virtud. Antes de que la sombra de la traición cayera sobre su hogar, la vida de Cornelia era un tapiz de luto digno y deberes cumplidos. Viuda del centurión Tito Emilio Longino, un hombre recordado por su valor en la Legio 8 Augusta, ella encarnaba la *gravitas *romana, en su forma más pura. Su existencia en Vicus Avium transcurría al ritmo de las estaciones y las obligaciones. La supervisión de la modesta hacienda que su esposo le legó, el cuidado de su pequeño viñedo, y las ofrendas puntuales en el templo local para honrar a los manes de su marido. La comunidad la observaba con una mezcla de piedad y profundo respeto. Era un pilar silencioso, un recordatorio viviente de que incluso en aquella frontera polvorienta y peligrosa, donde el olor a cuero y hierro de las forjas lo impregnaba todo, las tradiciones de Roma podían florecer. Su hija, Marcia, una niña de 10 años de ojos atentos, crecía a su lado, absorbiendo el silencio y la fortaleza de una madre que parecía inquebrantable. La tranquilidad de la frontera, siempre precaria, se rompió con la captura de Boudico. No era un prisionero de guerra común, un adversario honorable derrotado en batalla. Era un cacique de los suevos, capturado tras una emboscada brutal en la ribera del Rin, una escaramuza que había costado la vida a 2 legionarios, entre ellos un optio muy querido en la guarnición. Para los habitantes de Vicus Avium, Boudico no era un guerrero, sino un asesino salvaje, la encarnación de la amenaza que acechaba en los bosques oscuros al otro lado del río. Su captura fue una victoria tangible, un bálsamo para el miedo constante que definía la vida en el *limes*. El ambicioso tribuno Lucio Licinio Severo vio en su ejecución pública una oportunidad de oro, un espectáculo que reforzaría la moral de la población y cimentaría su propia autoridad. La aldea entera, desde el veterano más hastiado hasta el comerciante más próspero, se unió en una sed compartida de venganza. En la víspera de los juegos, mientras la aldea se preparaba para el clímax de su furia, Cornelia realizó un acto que nadie, ni los dioses mismos, podría haber anticipado. Se presentó ante el tribuno Severo, y con su habitual compostura solemne, solicitó permiso para llevar al condenado una última comida y una copa de vino. Un gesto de piedad, una tradición de misericordia romana antes del final. Severo, viendo en ello una excelente muestra de la magnanimidad del imperio, accedió. Así, al amparo de la noche, Cornelia descendió a la celda húmeda e iluminada por antorchas. Allí, cara a cara con el cacique suevo, encadenado pero con la mirada ardiendo de un orgullo intacto, le ofreció la copa. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un amuleto de madera toscamente tallado que colgaba del cuello del prisionero. Un símbolo familiar, un eco de un pasado olvidado que resonó en su alma con la fuerza de un terremoto. En ese instante, su serenidad, la máscara que había llevado durante años, se hizo añicos por dentro. El eco de la *bucina *legionaria, la trompeta de bronce que marcaba el pulso de Vicus Avium, era el primer sonido que Cornelia escuchaba cada día. No era un despertar abrupto, sino una nota larga y melancólica que se arrastraba desde el campamento fortificado hasta su modesta villa, un recordatorio constante de que su vida, y la de todos en aquel rincón del imperio, estaba dictada por la disciplina militar. El aire de la mañana en Germania Superior era siempre frío, cargado con el olor a tierra húmeda y al humo de las hogueras que se extinguían. Desde su ventana, veía el lento despertar del asentamiento. Soldados somnolientos dirigiéndose a sus puestos, el vapor del aliento de los caballos en los establos, y la primera luz del sol tiñendo de un gris acerado las empalizadas de madera que les separaban del inmenso y oscuro bosque. Era una existencia predecible,
un ritmo que ella había aprendido a sobrellevar con una calma forjada en el dolor. Antes de que el sol alcanzara su cenit, Cornelia ya había cumplido con sus deberes más sagrados. Su primer acto era siempre en el pequeño lararium doméstico, un nicho en la pared principal del atrio donde una pequeña llama de aceite ardía perpetuamente. Allí, con su hija Marcia observando en un silencio solemne que imitaba el de su madre, dejaba una ofrenda de grano y unas gotas de vino, susurrando el nombre de Tito Emilio Longino. Era una conversación silenciosa con los manes de su esposo, un rito que la anclaba al pasado, y le daba fuerzas para enfrentar el presente. Marcia, con sus 10 años y una seriedad impropia de su edad, aprendía que el honor y la memoria eran los cimientos de su casa, pilares invisibles pero más sólidos que la piedra con la que los romanos construían sus fortalezas. Aquel era su legado, una devoción inquebrantable y un luto que no se permitía flaquear. El corazón de Vicus Avium latía al ritmo del martillo sobre el yunque. El sonido metálico y constante de las forjas de la legión era la banda sonora de la vida en la frontera, una promesa de armas afiladas y armaduras reparadas. El olor a carbón y hierro candente se mezclaba en el aire con el aroma más reconfortante del pan de cebada cociéndose en los hornos comunales. La vida de Cornelia transcurría entre estos dos mundos, el de la guerra y el del hogar. A menudo, camino del pequeño mercado para intercambiar el vino de su viñedo por aceite o telas, se cruzaba con los rostros de la aldea, veteranos de piel curtida cuyas cicatrices contaban historias de batallas olvidadas, mercaderes sirios con sus mercancías exóticas y mujeres locales que la saludaban con una inclinación de cabeza. Un gesto que contenía tanto respeto como una pizca de lástima. Su posición en la comunidad era una herencia directa del hombre con el que se había casado. Ser la viuda de un centurión de la Legio 8 Augusta, un hombre recordado no solo por su valor sino por un raro sentido de la justicia, le confería un estatus intangible. Cornelia no era simplemente una mujer sola, era un símbolo viviente de la *virtus* y la *gravitas* romanas. Las otras matronas la observaban en el templo, admirando su porte recto, su túnica siempre impecable a pesar de sus medios modestos, y el velo que cubría su cabello con una dignidad inexpugnable. Era un espejo en el que se reflejaban las virtudes que Roma esperaba de sus mujeres, incluso, o especialmente, en los confines más salvajes del imperio. Este respeto, sin embargo, también era un muro que la aislaba, colocándola en un pedestal de soledad honorable. La mayor parte de sus días los dedicaba a la hacienda. El viñedo, plantado en una ladera que recibía el escaso sol germano, era su mayor orgullo y su principal fuente de sustento. Era un trabajo arduo, que le agrietaba las manos y le dejaba los músculos doloridos al anochecer. Junto a 2 siervos leales que habían servido a Tito, podaba las vides en invierno, las protegía de las heladas tardías en primavera, y supervisaba la vendimia en otoño, con una pericia que había adquirido a la fuerza. Cada barrica de vino que producía, era una pequeña victoria contra un entorno hostil, una prueba de que la civilización, la agricultura y el orden, podían arraigar incluso en aquella tierra de bosques impenetrables y tribus belicosas. El vino de la villa de los Emilio era conocido por su acidez y su fuerza, un reflejo, decían algunos, del carácter de su dueña. La relación con su hija Marcia estaba tejida de silencios elocuentes y gestos sutiles. No había grandes demostraciones de afecto, pues la propia Cornelia había sido educada en la contención emocional. Sin embargo, en las tardes cuando el trabajo terminaba, se sentaban juntas a tejer, y en el ritmo acompasado de los telares, se transmitían un consuelo mutuo. Cornelia le contaba a Marcia historias de Roma, de sus colinas y sus templos, un mundo casi mitológico para una niña nacida en la frontera. Pero también le hablaba de su padre, no como el soldado invencible que todos recordaban, sino como el hombre que leía rollos de filosofía griega a la luz de una lámpara de aceite, y que una vez perdonó la vida a un joven desertor porque vio el miedo en sus ojos. Así, Marcia aprendía que el honor de un romano tenía muchas más capas que el simple brillo de una espada. La tensión en Vicus Avium era como el zumbido de un insecto en una noche de verano. Siempre presente, a veces ignorado pero imposible de olvidar. El Rin, a pocos kilómetros de distancia, no era solo un río, era una frontera física y psicológica que separaba el orden del caos, la *pax romana* de la amenaza bárbara. Los rumores eran el pan de cada día, una incursión de los catos al sur, movimientos de los suevos al otro lado del río, una patrulla que no había regresado. Los niños jugaban a ser legionarios y germanos,
pero sus juegos tenían un filo de realidad que helaba la sangre de sus madres. Cornelia, como todos, había aprendido a vivir con ese miedo sordo, a interpretar el cambio en el viento o el silencio inusual del bosque como un posible presagio de violencia. El paso de las cohortes era una visión cotidiana, pero para Cornelia nunca perdió su poder evocador y doloroso. Ver a los legionarios marchar en perfecta formación, con el sol arrancando destellos de sus cascos y el cuero de sus *Caligae* levantando el polvo del camino, era revivir una y otra vez la partida de Tito hacia su último destino. Aunque él había muerto por unas fiebres y no por una lanza germana, su muerte estaba intrínsecamente ligada a aquella vida de servicio en el *Limes*. El sonido rítmico de sus sandalias sobre la tierra era el latido de un corazón que la había abandonado, un eco de la promesa de protección del imperio que, para ella, se había roto de la forma más íntima y definitiva. Por eso, cuando una patrulla regresaba, ella apartaba la vista, incapaz de soportar la mezcla de alivio y amargura que le provocaba. El epicentro de la catarsis colectiva era la arena. No era una gran estructura de piedra como las de Hispania o la Galia, sino un modesto óvalo de madera y tierra apisonada, construido por los propios legionarios para su entrenamiento y entretenimiento. Allí, la ansiedad y la hostilidad acumuladas por la vida en la frontera encontraban una válvula de escape. Se celebraban combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes traídos de los bosques, y en ocasiones, ejecuciones públicas de criminales o prisioneros de guerra. La comunidad entera, desde el tribuno hasta el esclavo, se congregaba en sus gradas de madera para participar en un ritual de violencia que reafirmaba su identidad romana y su dominio sobre aquella tierra. Era un recordatorio brutal de que la justicia, en aquel lugar, a menudo se servía fría y con el filo de una espada. En la quietud de su hogar, rodeada por los fantasmas de su pasado y las responsabilidades de su presente, Cornelia cultivaba una fortaleza interior que nadie en Vicus Avium podía comprender del todo. Su vida, antes de la llegada de Boudico, era un tapiz tejido con los hilos del deber, el recuerdo y un honor silencioso. Ella era el pilar que sostenía la memoria de un hombre, justo en un mundo que a menudo solo valoraba la fuerza bruta. Creía, con la convicción de los estoicos que su marido tanto admiraba, que el verdadero valor no residía en la victoria pública, sino en cumplir con las obligaciones sagradas, incluso cuando nadie las viera. No podía saber que el destino estaba a punto de poner a prueba esa creencia, exigiéndole un sacrificio que destrozaría su mundo, para honrar una deuda que trascendía las fronteras del odio y la guerra. El crepúsculo de la víspera de los Juegos descendió sobre Vicus Avium como un velo de púrpura y sangre. El aire, espeso y cargado con el humo de las cocinas y la tensión colectiva, vibraba con una anticipación febril. Mientras la aldea se preparaba para la catarsis del día siguiente, afilando su odio como se afila una espada, Cornelia caminó con una calma impenetrable hacia el pretorio. Se presentó ante el tribuno Lucio Licinio Severo, cuya juventud y ambición eran tan visibles como el brillo de su coraza. Con una voz serena que no delataba la tormenta en su interior, solicitó permiso para llevar una última comida al condenado. Severo, viendo en el gesto de la viuda más respetada de la comunidad, una perfecta herramienta propagandística, la piadosa misericordia de Roma antes del justo castigo, accedió con una sonrisa condescendiente, deleitado por aquella inesperada contribución a su espectáculo. Bajo la escolta de un legionario hastiado cuya antorcha arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de madera de las casas, Cornelia regresó a su villa. No preparó un banquete, sino una ofrenda de una dignidad austera. Un pan de cebada todavía caliente, un trozo de queso de cabra, y una pequeña ánfora de barro con el vino de su propio viñedo, el mismo que tantas veces había compartido con Tito. El camino hacia la arena fue un descenso a otro mundo. La estructura, un esqueleto oscuro contra un cielo sin estrellas, parecía exhalar un aliento frío. Bajó los toscos escalones de piedra que conducían a las celdas subterráneas. El aire se volvió denso, impregnado de un olor a tierra húmeda, moho, y la sorda desesperación de los hombres que habían esperado allí su final. Cada paso suyo resonaba en el pasillo angosto, un eco solitario en el corazón de la violencia organizada. La celda era un cubículo de piedra y barro. Boudico estaba encadenado a la pared, con el torso desnudo mostrando una red de cicatrices viejas y heridas recientes. Estaba vencido, pero no doblegado. Sus ojos, de un azul gélido, ardieron con un odio puro cuando ella se acercó. Sin decir palabra,
Cornelia depositó la comida en el suelo y le tendió la copa de vino. Fue entonces, en el parpadeo de la antorcha, cuando su mirada se fijó en el amuleto que colgaba del cuello del suevo. Un simple trozo de madera de tejo, toscamente tallado con una espiral y un corte recto en su base, oscurecido por años de sudor y contacto con la piel. Un seísmo silencioso sacudió los cimientos de su alma. La máscara de serenidad que había llevado durante años no se rompió, pero por dentro, todo su mundo se hizo añicos. Reconoció aquel símbolo. Era la mitad de una promesa. La naturaleza pareció conspirar con el caos que se había desatado en el corazón de Cornelia. Mientras ella salía de la celda, con la mente convertida en un torbellino de deber y pavor, las primeras gotas de una lluvia fría comenzaron a caer. El viento aullaba entre las gradas vacías de la arena. Sabía lo que tenía que hacer. No era una elección, sino un mandato ineludible que venía de la tumba. Buscó a los 2 guardias de la noche, veteranos galos a quienes conocía de vista, hombres que habían servido bajo el mando de Tito, y que a menudo hablaban de su sentido de la justicia con un respeto casi reverencial. En un rincón oscuro, al amparo de la creciente tormenta, Cornelia les habló. No apeló a su codicia, sino a la lealtad que aún sentían por el centurión. Luego, vertió en la mano de uno de ellos el peso frío de los últimos estercios de su herencia. El silencio de los guardias fue su respuesta. La tormenta alcanzó su furia máxima pasada la medianoche. Una cortina de agua tan densa que borraba el mundo a pocos pasos de distancia, y el estruendo de los truenos ahogaba cualquier otro sonido. Fue el manto perfecto para la traición y para el honor. Nadie vio la puerta de la celda abrirse. Nadie escuchó el sonido metálico de los grilletes al caer sobre la paja húmeda. Una sombra solitaria, encorvada y veloz, se deslizó por un pasadizo de servicio, cruzó el campo de entrenamiento desierto y desapareció en la negrura del bosque germano, que se lo tragó como si nunca hubiera existido. Desde la ventana de su villa, Cornelia observó la tormenta, inmóvil. No sentía triunfo ni miedo, solo el peso abrumador de una deuda finalmente saldada. Había honrado la palabra de su esposo, y al hacerlo, había firmado su propia sentencia. El alba llegó limpia y cruel. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y un sol pálido que iluminaba un mundo lavado. Vicus Avium despertó con una alegría sedienta, la comunidad entera dirigiéndose hacia la arena para presenciar la justicia. Pero el clamor festivo pronto se convirtió en un murmullo de confusión, y luego en un rugido sordo de humillación colectiva. La noticia se extendió como un veneno. La celda estaba vacía. El campeón suevo se había desvanecido. La furia, privada de su víctima, necesitaba un nuevo objetivo. No tardó en encontrarlo. En la quietud de su hogar, mientras su hija Marcia la miraba con ojos interrogantes, Cornelia escuchó el sonido que había estado esperando. Eran las pisadas pesadas y acompasadas de una patrulla de legionarios deteniéndose frente a su puerta. El día del espectáculo había llegado y ella era ahora la única protagonista. La onda expansiva de la humillación sacudió Vicus Avium con la violencia de un terremoto silencioso. El estupor inicial en las gradas de la arena, aquel silencio cargado de preguntas, se transformó rápidamente en un rugido de furia contenida. La ira, privada de su presa bárbara, se arremolinó como un animal enjaulado, buscando una nueva víctima sobre la que descargar su peso. En el pretorio, el tribuno Lucio Licinio Severo, con el rostro pálido y los puños apretados, sentía el calor de la vergüenza subiéndole por el cuello. Su espectáculo de poder se había convertido en una farsa que resonaría hasta en Mogontiacum. No necesitó una larga investigación. Solo había un eslabón débil en la cadena de los acontecimientos, una anomalía en la víspera del desastre. Todas las miradas, todos los dedos acusadores, todas las sospechas envenenadas de la guarnición y del pueblo, se volvieron hacia un único punto: la modesta villa de la viuda del centurión. La justicia romana, cuando se sentía humillada, no era sutil. Una decuria de legionarios, con sus corazas brillando bajo el sol de la mañana, marchó con paso pesado y resuelto hasta la puerta de Cornelia. No hubo una llamada cortés, sino el golpe seco y autoritario del pomo de una espada contra la madera. Marcia se aferró a la túnica de su madre mientras los soldados irrumpían en el atrio, sus sandalias ensuciando los mosaicos limpios. El hogar, antes un santuario de memoria y dignidad, fue profanado en cuestión de minutos. Los soldados registraron cada rincón con una brutalidad metódica, volcando arcones, desgarrando tapices, y profanando incluso el pequeño asterisco lararium asterisco donde ardía la llama en honor a Tito.
Los dos siervos leales fueron arrastrados fuera para ser interrogados, sus protestas ahogadas por la indiferencia de la ley marcial. Cornelia permaneció inmóvil en el centro del caos, su rostro una máscara de calma desoladora. El interrogatorio fue una batalla de voluntades librada en la opresiva quietud del despacho del tribuno. Lucio Licinio Severo, desesperado por recuperar el control y encontrar un culpable, la sometió a un torrente de preguntas, acusaciones y amenazas. Habló de deshonor, de traición al imperio, de manchar la memoria sagrada de su heroico esposo. Le prometió clemencia a cambio de una confesión, y le describió con detalle el destino de los traidores a cambio de su silencio. Pero Cornelia no cedió. De pie ante él, con la espalda recta y la mirada perdida en un punto más allá de las paredes del pretorio, se refugió en una fortaleza de silencio más impenetrable que cualquier muralla romana. Cada pregunta de Severo se estrellaba contra aquel mutismo solemne, y su frustración crecía hasta convertirse en un odio personal y visceral hacia aquella mujer que se negaba a doblegarse. Mientras la autoridad romana buscaba respuestas, la comunidad ya había dictado su propia sentencia. Los rumores se extendieron por Vicus Sabium con la velocidad de una plaga, cada boca añadiendo una nueva capa de veneno. Cornelia, la piadosa viuda, era ahora una hechicera que había embrujado al bárbaro con artes oscuras. O peor, una mujer depravada que había sucumbido a la lujuria por el salvaje, traicionando a su marido en el lecho de la infamia. Los mismos mercaderes que antes la saludaban con una reverencia, ahora escupían al suelo cuando pasaba. Las matronas que admiraban su gravitas susurraban en el mercado que la soledad y el dolor la habían vuelto loca. En aquella frontera donde el miedo a lo que acechaba en el bosque era una constante, la comunidad necesitaba un monstruo visible, un chivo expiatorio al que culpar de su propia humillación. Cornelia, con su silencio inexplicable, se convirtió en el recipiente perfecto para todo su odio colectivo. Incapaz de extraer una confesión que legitimara una ejecución, pero necesitado de una victoria pública para salvar su carrera, el tribuno Severo emitió un edicto implacable. Cornelia fue declarada *infamis*, una persona despojada de su estatus legal y de su honor cívico. Su villa, el viñedo y todas las posesiones legadas por Tito Emilio Longino, fueron confiscadas por el Estado como compensación por el coste y la vergüenza de la fuga. A ella y a su hija se les permitió vivir, pero su vida sería un castigo en sí misma. Fueron expulsadas de su hogar, y reubicadas en una choza húmeda y ruinosa en los márgenes del asentamiento, en el barrio donde vivían los proscritos y los siervos más pobres. El día que Cornelia y Marcia abandonaron su casa, llevando consigo solo unas pocas prendas y el peso de una desgracia incomprensible, nadie en Vicus Sabium salió a despedirlas. Solo las miradas de desprecio las siguieron por las calles. El propio paisaje de la aldea se reconfiguró en torno a su vergüenza. La villa de los Emilio, antes un símbolo de respeto, se convirtió en un lugar maldito que los niños evitaban en sus juegos. La arena de madera, escenario del fracaso, permanecía cerrada y silenciosa, un monumento incómodo a la humillación colectiva. La presencia de Cornelia se convirtió en un espectro que acechaba en la periferia de la vida comunitaria. Cuando iba al pozo a por agua, las otras mujeres se apartaban, creando un círculo de vacío a su alrededor. Si caminaba por el mercado, las conversaciones se detenían, reemplazadas por un silencio denso y hostil. Su nombre, antes pronunciado con reverencia, ahora era un susurro, una advertencia, una maldición. El aire de Vicus Sabium, antes impregnado del olor a hierro y pan, parecía ahora contaminado por la sospecha y el resentimiento. Así comenzó el largo exilio de Cornelia dentro de su propia comunidad. Su mundo, antes definido por el honor y el deber, se redujo a las cuatro paredes de una choza de barro y a la lucha diaria por la supervivencia. Se convirtió en una paria, una sombra a la que todos veían pero nadie miraba. Su silencio, que en el pretorio había sido un arma de desafío, se transformó en el pesado manto de su aislamiento. Para Vicus Sabium, era la traidora que había deshonrado la memoria de un héroe. Para su hija Marcia, era una madre cuyo dolor era un misterio insondable. Pero en la soledad de las largas noches germanas, aquel silencio era también el guardián de un secreto. El custodio de una deuda de honor tan profunda y sagrada, que había estado dispuesta a sacrificarlo todo para saldarla. El peso de esa verdad, desconocida para todos, era la única compañía que le quedaba. Los años que siguieron a la fuga de Boudico no trajeron el olvido, sino el lento y metódico enquistamiento de la herida.
El tiempo, en Bicusabium, no actuó como un bálsamo, sino como un ácido que fijaba la mancha de la vergüenza en la memoria colectiva. Cornelia y su hija Marcia fueron desterradas a una existencia en los márgenes, habitando una choza de adobe y paja cuyo techo goteaba con cada lluvia y cuyas paredes exhalaban un perpetuo olor a humedad y miseria. La villa que una vez fue el hogar del centurión Longino, con su pequeño viñedo y sus mosaicos cuidados, fue asignada a un Optio recién ascendido, y la vida continuó sobre las ruinas del honor de Cornelia. Para sobrevivir, ella tejía. Sus dedos, antes acostumbrados a la gestión de una hacienda, ahora se movían sin descanso en un pequeño telar, produciendo telas vastas que apenas le daban para comprar grano y aceite, un trabajo monótono que marcaba el ritmo de sus días silenciosos. La cicatriz del escándalo se hizo visible en todo el asentamiento. La carrera del tribuno Lucio Licinio Severo, que parecía tan prometedora, se estancó de forma definitiva. El incidente de Boudico, como se conocía en los informes oficiales que llegaban a Mogontiacum, se convirtió en una nota a pie de página vergonzosa en su historial, un recordatorio perpetuo de su fracaso. La arena de madera, el epicentro de la humillación, permaneció cerrada durante más de un año, sus gradas vacías acumulando polvo y hojas secas como un monumento a la sed de sangre que nunca fue saciada. Aunque la frontera del Rin se mantuvo en una calma engañosa durante aquel tiempo, el recuerdo de la traición de la viuda persistía como un cuento con moraleja, una historia susurrada a los nuevos reclutas para advertirles de la perfidia que podía anidar incluso tras el velo de la más respetable de las matronas. El paso de las estaciones fue tallando su penitencia en el rostro y el alma de Cornelia. Su espalda, antes tan recta, comenzó a encorvarse bajo un peso invisible. Mechones grises, como hilos de escarcha, aparecieron en su cabello oscuro, y las finas líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, convirtiéndose en surcos de una pena callada. Su silencio, que en un principio fue un acto de desafío, se transformó en su estado natural, un océano profundo en el que se había sumergido para no ahogarse en el desprecio del mundo. Solo una luz parpadeaba en su oscuridad, la caridad secreta de uno de los viejos guardias a los que sobornó, un veterano galo que, movido por la lealtad a la memoria de Tito, le dejaba de vez en cuando una hogaza de pan o un pequeño saco de legumbres junto a su puerta antes del amanecer, un gesto anónimo que le recordaba que la humanidad aún no la había abandonado del todo. Marcia creció a la sombra de aquel silencio materno. Los 3 años la transformaron de una niña de 10 a una muchacha de 13, despojándola de la inocencia y vistiéndola con una seriedad protectora. Aprendió a leer el mundo en las miradas hostiles de los demás, y a construir una muralla invisible alrededor de su madre. Ya no hacía preguntas sobre por qué vivían así, o qué había ocurrido aquella noche de tormenta. En su lugar, aprendió a amar con una ferocidad callada, defendiendo el honor de su madre con una mirada desafiante que era una réplica exacta de la de Cornelia. Se convirtió en la guardiana de un misterio que no comprendía, pero cuya legitimidad defendía con una devoción inquebrantable, amando incondicionalmente a la mujer que el resto del mundo había condenado sin juicio. Así, 3 años se deslizaron sobre Bicusabium, un tiempo suficiente para que la hierba creciera entre las tablas de la arena abandonada, y para que una nueva generación de niños jugara a la sombra de una historia que ya era leyenda. El imperio, con sus vastas preocupaciones, había olvidado el pequeño fracaso de una guarnición fronteriza. Pero allí, en aquel rincón del mundo, la herida no había cerrado. Se había convertido en parte del paisaje, una verdad incómoda y silenciosa. Para Cornelia, el tiempo no había sido un sanador, sino un carcelero que había solidificado los barrotes de su aislamiento. Su sacrificio, conocido solo por ella, yacía enterrado bajo capas de desprecio, un tesoro de honor oculto en el corazón de una mujer que había aprendido a vivir como un fantasma entre los vivos. La paz, como a menudo ocurre en Germania, era una bestia dormida cuya respiración era apenas un susurro en el viento. Pero en el tercer otoño tras la infamia de Cornelia, la bestia despertó con un rugido que hizo temblar la tierra desde el Rin hasta los valles más profundos del bosque. Un murmullo siniestro, que había comenzado como un rumor en los puestos comerciales, se convirtió en una certeza aterradora. Una vasta confederación de tribus, unidas bajo el estandarte de un carismático líder de los catos, se preparaba para borrar la presencia romana de la región. Bicusabium, con su guarnición mermada por las fiebres del verano y los traslados rutinarios, se encontraba directamente en la trayectoria de la tormenta.
La desesperación se apoderó del asentamiento, un miedo frío y tangible que superaba con creces la antigua sed de sangre. Esta vez no habría espectáculo, solo la certeza de la aniquilación. En el día en que los exploradores confirmaron que la vanguardia enemiga estaba a menos de 2 jornadas de marcha, ocurrió lo impensable. De la linde del bosque emergió un jinete solitario, avanzando a un paso lento y deliberado hacia las puertas de la fortaleza. No portaba armas, sino una simple tela blanca atada a la punta de una lanza, la señal universal de la tregua. Cuando se acercó lo suficiente para que los centinelas pudieran distinguir sus rasgos, un murmullo de incredulidad recorrió las murallas. No era un desconocido. Era Boudico. Su rostro llevaba ahora la autoridad de un rey, su cuerpo la fuerza de un guerrero en su plenitud. Ya no era el prisionero solitario y humillado, sino un líder cuya presencia imponía un respeto temeroso. Ignoró con desdén al comandante romano que salió a recibirle y, con una voz que retumbó en el silencio tenso, exigió hablar únicamente con Cornelia. La orden fue un seísmo en la jerarquía del campamento, pero la amenaza exterior era demasiado grande como para discutir. 2 legionarios fueron enviados a la choza miserable en los confines de la aldea, y de allí sacaron a una mujer envejecida, frágil y desgastada por 3 años de oprobio. Cornelia, con su túnica remendada y el cabello cubierto por un velo gastado, fue conducida al pretorio, el mismo lugar donde su silencio la había condenado. Allí en el centro de un círculo formado por los oficiales romanos, los ancianos de la aldea, y un Lucio Licinio Severo, cuyo rostro era una máscara de pánico y confusión, se encontró una vez más cara a cara con el hombre al que había liberado. El contraste era brutal. Él, un símbolo de poder bárbaro. Ella, el fantasma del honor romano. El aire se espesó con el peso de los años y de las verdades no dichas, cada segundo estirándose en una eternidad de expectación. Boudico no pronunció palabra. En su lugar, frente a la asamblea atónita, se llevó la mano al cuello y desató la tira de cuero. Sostuvo en la palma de su mano el tosco amuleto de madera de tejo, aquel objeto que había sido el catalizador silencioso de la ruina de Cornelia. Entonces, ante los ojos de todos, reveló su verdadera naturaleza. No era un talismán tribal. Era la mitad de un asterisco tesera hospitalis asterisco, un símbolo sagrado de hospitalidad y alianza personal entre 2 hombres. Con una voz grave, relató una historia de 10 años atrás. Su padre, un cacique suevo, herido de muerte en una incursión, fue encontrado por un centurión romano. En lugar de darle el golpe de gracia, aquel romano compartió su agua, vendó sus heridas, y veló por él durante la noche. Antes de separarse, rompieron la asterisco tesera asterisco, jurando una deuda de vida. Aquel centurión era Tito Emilio Longino. Un silencio atronador, más denso que cualquier grito, se apoderó de la asamblea. La historia entera de los últimos 3 años se hizo añicos y se reconstruyó en un instante, revelando una verdad tan profunda que resultaba insoportable. El acto de Cornelia no había sido traición, sino la más alta expresión del honor romano, del asterisco pietas asterisco hacia el juramento sagrado de su esposo. Había sacrificado su estatus, su hogar y su nombre, aceptando el desprecio de todo su mundo para cumplir con el deber del asterisco hospitium asterisco, una ley más antigua y sagrada que la propia Roma. La vergüenza colectiva de Vicus Avium se transformó en una oleada de asombro y un remordimiento tan profundo que quemaba. De repente el rostro impasible de Cornelia ya no era el de una traidora, sino el de una santa, y su silencio de 3 años no era de culpa, sino el eco de un sacrificio de una magnitud que apenas podían empezar a comprender. Tras la revelación, Boudico alzó la voz, y sus palabras, pronunciadas en un latín rudo pero firme, cayeron sobre la asamblea como sentencias de un dios antiguo. Anunció que, en honor a la deuda de sangre y piedad que su linaje tenía con la casa de Emilio Longino, sus guerreros, los más feroces de la Confederación, no se unirían al asalto. Se retirarían al amanecer. Con aquel simple anuncio, la alianza enemiga quedaba herida de muerte, y Vicus Avium, junto con toda la provincia, se salvaba del filo de la aniquilación. Nadie vitoreó. Un silencio espeso y vergonzoso llenó el pretorio. Los rostros de los oficiales y los ancianos de la aldea, antes contraídos por el miedo, se tiñeron de un profundo remordimiento. Lucio Licinio Severo, de pie en un rincón, pareció encogerse sobre sí mismo, su autoridad y su ambición reducidas a cenizas, no por una espada bárbara,
sino por la fuerza de una verdad que él, en su arrogancia, había sido incapaz de concebir. El peso de 3 años de injusticia se desplomó sobre ellos, un castigo más humillante que cualquier derrota militar. La restitución del honor de Cornelia no fue un acto público de celebración, sino una penitencia silenciosa por parte de la comunidad. Le devolvieron su villa, sus tierras, cada sestercio confiscado, pero ella aceptó los decretos con la misma serenidad impenetrable con la que había aceptado su condena. Las mismas matronas que habían susurrado calumnias en el mercado, ahora bajaban la mirada a su paso, incapaces de sostener el reflejo de su propia vileza en los ojos de aquella mujer. Su silencio, que antes había sido la prueba de su traición, se convirtió en el símbolo sagrado de su sacrificio. Ya no era la viuda deshonrada, sino la guardiana de una pietas tan pura que trascendía las leyes de los hombres. Marcia, ahora una joven que había aprendido a leer el mundo a través del dolor, por fin comprendió la magnitud del océano de fortaleza que habitaba en el alma de su madre. No había triunfo en la mirada de Cornelia, solo la calma desolada de quien ha regresado de una guerra muy larga. Al alba del día siguiente, mientras una niebla fría se aferraba al suelo, ocurrió el gesto final que sellaría aquella historia en la memoria eterna del *limes*. Antes de guiar a sus hombres de vuelta al corazón del bosque, Boudico caminó, solo, hacia el pequeño cementerio romano que se extendía fuera de las murallas. Cornelia y Marcia observaban desde la distancia, 2 figuras inmóviles contra el cielo gris. El imponente cacique suevo, el enemigo temido, se detuvo frente a la sencilla estela de piedra que marcaba la tumba de Tito Emilio Longino. No pronunció ninguna plegaria, no realizó ningún rito. Simplemente se arrodilló, y depositó sobre la tierra un pequeño ramo de gencianas azules, flores silvestres recogidas en las profundidades de su propio territorio. Un tributo silencioso de un bosque germano a un soldado de Roma. Luego, se levantó y se marchó, desapareciendo con sus guerreros entre los árboles. Cornelia permaneció allí, con la mano de su hija en la suya, su rostro por fin en paz, mientras la arena vacía, a lo lejos, se erigía como un testigo mudo de un honor que ni el odio ni el tiempo habían podido destruir.